¿Qué gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de regreso a su podcast favorito, Ya Cuenta Cuenta. El día de hoy estoy con Gato Peñafiel. Gato, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, todo bien, tranquilo, con el frío de Cuenca, con el cambio, el clima cambiante de Cuenca. Chévere, Como pasándola. siempre, no sabes con qué salir Sí, aquí. sí. Gabriel, bueno, la gente que quizá no te conoce, te dedicas a muchas cosas por lo que me Sí. contaste, pero lo que, bueno, quisiera centrarme netamente en lo que haces, que es comedia. Pero háblanos un poquito de ti, cómo te inmiscuiste en este mundo, a qué te dedicas, cuál es tu profesión, tu hobby, tus pasiones. Bueno, verás, desde el ámbito profesional podría decir que soy casi arquitecto. Desde mis hobbies, creo que. No sé si fue. No creo que fuera un hobby porque sí ha sido mi trabajo casi ser comediante. Y ser comediante creo que engloba muchas cosas porque hay veces que en la comedia puedes ser el vocero o te toca ser el comunicador de otras cosas porque puedes trascender muchísimas cosas, tienes que eh, dar un mensaje diferente a algunos o simplemente puedes hacer reír y es como que algo importante porque ya lo vivimos en la cuarentena, pasársela bien, reírse, Exactamente, disfrutar de alguna ley. cosa y ya no estar pensando solo en lo que sería alguna cosa del estrés. Entonces, creo que puedo haber otros hobbies que he tenido. Soy cinta negra en taekwondo, fui seleccionado de la SUAY, pasé por el Ecuador. No tuve el chance de representar al país, pero por ahí estuve en mis convocatorias, todas las Ok. cuestiones, pero ya. De ahí, ¿qué más podría decir? Soy casi arquitecto, trabajo como perito en todo lo que es inmuebles y esa es la parte seria, pero de ahí la parte que quizás es un poco más mi esencia. Me gusta mucho lo que es la comunicación, la parte de la cultura. Creo que Cuenca y el Ecuador tienen algo que compartir bastante grande Ujú. en relación a lo que es cultura, gastronomía y un poco más de datos curiosos. De hecho yo te había conocido a ti por los TikTok que hacías así. De hecho, el que vi era Cuencano que se respeta y cualquier cosa, Ah, por ese sí, TikTok te conocí. Y me llevó al canal de YouTube que tienes que hacías vlogs al inicio, ¿no? sí. Y cuéntame cómo nació esta idea de querer hacer, o más que nada profundizar en la cultura de nuestra ciudad. O sea, en realidad creo que los blogs salieron porque me encantaba esto de aquí. Me encantaba como que compartir cosas que la gente no sabía. O sea, creo que soy alguien que sabe de muchas cosas y sabe mucho de muchas cosas, me considero así, Ujú. pero no me considero un experto en una. Entonces, digamos, creo que me gustaba mucho la cultura, las cosas curiosas que pasan en la ciudad, la gastronomía, me sé cocinar bastante bien. Entonces, de ahí fue como que veía videos y decía, me gustaría hacer esto, pero siempre hay el bichito de que dices, no sé cómo. Claro, como De inicio. cómo iniciar, Ajá. es como que la primera patadita no sabes por dónde, lo que sea. Puedes pasarte un año viendo de cómo ver, cómo hacer, pero no lo haces. De Entonces, ley, de ley. quizás yo tuve un proceso en el cual me tuve que ir de viaje, grabar todo mi viaje, o sea, como si fuera un blog y no publicarlo para ver qué tal me siento. Ok. Y perder el miedo no aquí, porque si bien sabemos en Cuenca tenemos una cultura que es no curuchupa, pero sí medio que juzga o no le gusta Ujú. lo propio. Entonces era medio raro aquí ver un cuencano con la cámara porque sabía que la gente me iba a ver raro. Claro, de ley, Entonces, ya que obvio. te ven raro, es como que ya dices, no, ¿qué onda? Sientes toda esa presión. Claro, Ok. entonces, digamos, creo que luego, ahí en ese viaje, grabé todas las cosas, viví cosas chéveres, cosas que no he publicado, que algún rato los publicaré cuando tenga alguien que me ayude editando, porque ese es otro tema. Ah, claro, de ley. Entonces, digamos, es algo que me gustaba full, que dije, en un rato tengo que hacerlo. Me lancé con sketches, primero de comedia, full X, o sea, que hasta yo dijera, quizás es cuando todo el mundo, si retrocede a su pasado, es como que dice, ay no, qué vergüenza, ¿cómo pude haber hecho chistes De así? ley que sí. Eso Pero te comprendo full. es full chévere, igual los tengo ahí en mi página de Facebook, y luego, pack, dije un salto, como que dije, no, esto está muy elaborado, esto está muy como que pensado en el fondo, y creo que no es chistoso esto, entonces creo que quiero ser un poco más espontáneo. Y se me ocurrió un día así por poco caminando en el centro y dije, las cosas de cuencanos. O sea, ¿qué más cuencano que...? O sea, yo sé muchas cosas cuencanas porque me han inculcado así. Si iba grabando, pasaba por aquí, esto es de cuencano, esto es de cuencano. Entonces, ¿sabes? En ese tiempo, sería 2018, pegó ese video en Facebook. Que es el que siempre cojo un trozo y subo a TikTok. Entonces, Ok. no he hecho nada más. Ah, o Luego, sea, has distribuido ese mismo contenido en en todos varios mis lados. segmentos. Ahora, Ok. en realidad, entré a TikTok por la pandemia. Y Como porque, todos, creo. claro, Bueno, la entonces mayoría. como que, como la pandemia dije, chuta, ¿qué hago? O sea, ya estaba haciendo mis blogs, me estaba centrando en como que quiero hacer rutas de la gastronomía de aquí. Por eso sacaba mi video de la ruta tamalera, la ruta tripera, que dónde compras tripa aquí en Cuenca, cuáles son los mejores tamales de aquí.
Entonces quería mostrar un poco de todo. Ujú. Entonces, por ahí salieron unos videos, todo bien, pero no me dediqué creo al 100% porque siempre es como que la U, aparte todavía sigue en la U en arquitectura, Ok. es un chance medio pesado, trabajaba siempre, trabajaba en un McDonald's en ese tiempo, si no estoy mal. Entonces, creo que eso me hizo dejar lo que es los blogs un chance, me alejaba un poco, pero siempre tenía la aceptación de la comunidad de YouTube, porque la comunidad de YouTube es como que literalmente creas comunidad, creo. De Te ley. escriben y te dicen, Ajá. oye, qué lindo, por poco qué chévere, extraño mi tierra, por poco. Entonces me di cuenta que yo estaba llegando no tal vez al público que yo quería. Yo quería que llegara al público de mi edad, un poquito más para arriba, un poquito más para abajo, para que ¿Y más o menos a qué público le estás llegando? le estaba apuntando a los mayores. Ah, ya. O sea, era full loco, era full Ok. loco. Era porque, digamos, ves un comentario por poco de alguien que estaba... Saludos que- a la tía. por poco, no, o sea, era como que literal, no. Ay, qué lindo, extraño mi Cuenca, salidos de New Jersey. O sea, y era puro, Ok. o sea, puro migrante. Y, o sea, Ok. es súper lindo, pero era como que digo, No era tu público objetivo, o sea, no era, pero. claro, no era un público objetivo, porque decía, quiero que aquí en Cuenca también valoren lo que es de Sí. Cuenca. Porque se da mucho de que llega aquí un gringo, hace un video y por poco todos los cuencanos comparten. Pero De si ley. el cuencano hace el mismo pinche video antes, no le paran bola. Sí. Entonces es triste. Oye, ¿y sabes que eso comparto full? Porque no sé, alguna vez, no sé si le sigas más de un coaching, aunque soy peleado con los coaching un poco, pero Diego Dreyfus, no sé si le cachas a él. Bueno, es un mexicano que alguna vez hizo un Sí, video sí. sobre la cultura latinoamericana y es como que, sí, queremos que seas exitoso, pero no tan exitoso. Claro. Queremos que estés bien, pero no mejor que yo, cosas de... Sí. Y no sé si es de todo el mundo o muy latino esa capacidad de decir, sí, estate bien, pero no mejor que yo. Claro, es que creo que es como que todavía no rompemos esa barrera de que todos queremos triunfar y que no está... Y eso se nota mucho en el sector de las redes sociales aquí en Ecuador, por ejemplo. Quito es un mercado muy, muy marcado, que es Quito, cerrado, y quizás los cuencanos no encajamos ahí, no nos paran bola. Incluso hay páginas que dicen YouTube Ecuador y están solo Quito, y los de Guayaquil son solo Guayaquil. Y se hacen colaboraciones en Chile porque son ya han llegado a números grandes. Claro. Pero los de Cuenca es como que quizás porque están dispersos, no hay mucha colaboración, no hay mucho Oye, y sabes que eso lamentablemente es triste porque no, como que no abres tu mente a ver más allá, a creadores de contenido que son full interesantes, verás, hay unos, no sé de dónde son, creo que son de Riobamba o de Ambato, son dos pelados, loco, no me acuerdo el nombre, pero les desde la conocí en cocina. TikTok. Desde la cocina. No, no me acuerdo, son dos manes, loco, que hablan huevadas literalmente, pero son entretenidos y son el goce, o sea, Sí. literalmente son... Si no estoy mal, son de Ambato y se llaman Desde la Cocina, un man de lentes y otro man. Sí, el man de lentes Sí. es el más serio, todo así, Sí, como sí, que el sí, otro sí, es el sí. más relajoso. Sí, Oye, sí, es sí. súper bueno los manes. Y no Sí. son comerciales. Claro, entonces como que es mucho, depende mucho, creo que, o sea, literalmente se empieza a ver esto de aquí, que está de moda. Por ejemplo, ahora yo también, como dije, tengo un podcast de comedia, entonces el mío es diferente tal vez a los chicos, a los de Desde la Cocina, porque invito a comediantes y tal vez quizás el factor creativo en el cuanto a comediantes es diferente. Claro. Que te da el chiste de por poco. Claro. O O sea, siempre hay un chiste. material. O sea, es como que Exacto. sacas un chiste. Entonces, es diferente tener una conversación de amigos, que también es interesante, pero esta es una conversación de amigos y comediantes. Entonces, pagues es como que quizás sea un plus. Pero entonces empieza como que creo que la gente empieza a decir, esto está pegando, y quizás alguien más grande que ya tiene más posicionamiento, lo que sea, saca la misma idea, él va a tener más foco, y es lo triste. Exactamente. Y sabes que también vivimos en una cultura donde impacta más la forma que el fondo. ¿Calas? O sea, Claro. ponte si yo qué sé, si un podcast tiene más producción, más, no sé, equipo de tecnología de punta, como que te pega mucho más. Pero quizá el fondo no sea tan enriquecedor, pero es lo que llama la atención. Claro, Es- eso también. Yo iba a sé decir. poner como ejemplo esto de los videos de reggaetón. O sea, son gente con vestida de colores, con mujerones y todo eso. Sí. Te llama la atención, pero quizá haya canciones no tan bien producidas, pero con una letra, una musicalidad Sí. tan profunda, pero eso no vende, porque no hay esa forma Porque que no es lo hay todavía visual. la Ajá. parte del mercado. Exactamente. Entonces, es como que es complicado porque, como te digo, los creadores de contenido aquí en Cuenca también es como que, creo que, no sé si estaría bien decir, pero no nos hemos puesto una meta de, puta, hay que ponerle calidad, hay que meterle, no sé, un poquito más de esto, hay que meterle un poquito más de esto. Y quizá juntarte a hacer colaboraciones Claro. también. Y quizás, más que hacer colaboraciones, es como que exhibir más un poco tu trabajo, porque es diferente a
que decir, oye, estoy poniendo esto o no, a decir que, oye, estos manes están haciendo algo juntos. Porque digamos, esto siempre pasa. Porque yo no me considero un influencer, pero hay personas que me dicen, oye, te pago para que me hagas una historia o lo que sea. Pero lamentablemente yo siempre que me dicen esto, es que quieren una marca. Si están buscando una cosa, me dicen, pero siempre digo esto, lamentablemente esto es así. La gente que me sigue a mí, me sigue por lo que yo digo. No porque yo, a lo mejor, y ahora ya no están de moda las historias de, hola amigos, me he preguntado por poco quién me vendió este anillo. Y les digo quién me vendió el anillo. Pero entonces es diferente a una marca de que, por eso es que creo que las grandes marcas hacen las pautas como que te dicen al influencer o a la persona que sea algo constante y es una campaña que sea de un mes. Porque el man tiene que estar un mes metiéndole esto muy sutilmente. Y puede llegar a un punto donde te aburra también a ti mismo. Porque también ya es medio feo, como que claro. oye, me regalaron esto, y bien si te regalaron, pero si te están poniendo por decir, oye, me regalaron esto, ya no es regalo tan... es como que claro. te están obligando y te están forzando. A la final el producto acaba siendo tú. Claro, es como que, entonces es como que dices, aparte también es como que depende mucho que la persona que acepte la campaña o no, si le gusta el producto. Porque vos, yo también es como que sí me ha tocado a veces, es como que digo, este trago riquísimo, pero es como que chuta, pero no, o sea, entonces digamos, es diferente. De ley. Hablando un poco acerca de todo esto, de ya que tienes este renombre dentro de la ciudad, quizá en medio de la comedia y todo eso, pese a que dices que no te dedicas todo eso, quisiera saber cómo entraste en esto del stand-up, cómo entraste en este mundo de la comedia, qué fue lo que te motivó, te inspiró para descubrir este mundo. No, yo creo que tengo un renombre todavía, porque digamos... Pero mucha gente, o sea, quizá, verás, o sea, yo digo renombre ¿por qué? Porque la gente que se mueve en ese mundo te conoce, ¿me explico? Sí. De ley, digamos, a eso voy. En ese sentido sí, porque digamos, quizás me siento como que muy dividido a veces, como si fuera un trompito de esos que tiene caras, y la gente me conoce por caras, ¿no? Me han dicho, él es el que hizo el video desde Cuencanos, él es el que hizo el video de los 5 datos curiosos de Cuenca, que son como los que han pegado, o sea, él es el que hace comida, ciertas personas, pero no tienen todos una misma vista global, y otros como que, él es el que separa las huevadas en los escenarios, o otros, él es el que hizo un ceviche de pollo en Masterchef, o él entrenaba taekwondo, entonces quizás todavía no he logrado tener esa parte de que todos me conozcan con todos los perfiles que he tenido. Pero, como llego a la comedia es... me ha encantado siempre lo que es el stand-up. Me encantó siempre lo que es comedia, me encantó todo lo que era... Quizás algo como que creo que nos marcó mucho a las personas de nuestra edad. Es Otro Rollo, que era algo de peladitos. Ver todos los domingos, todos los fines de semana, oye, sentarse y ver que un man que se llamaba Ramones, por poco un chiquito, diga en cada programa ahí, ¿quién monólogo? Y se mande media hora, y todos los días, y era como que qué loco. Entonces yo decía, algún día quiero hacer esto, luego de pelado tuve el chance de conocer al Alfredo Campo y decir, qué loco que es esto, o sea, lo que hacía el man, interpretaba voces, se ponía máscaras y toda la cosa. Decía, qué loco que es, qué lindo que es hacer reír a la gente. Entonces me influenciaba eso, pero no estaba inmiscuido todavía en la comedia, porque aquí no hay cursos como que digas, voy a aprender a escribir stand-up, voy a hacer stand-up. O nunca tuve el chance de decir voy a ser actor, ni tampoco dije voy a seguir comunicación. Entonces luego tuve, como siempre, la gente me conoce y me dice, las pendejadas, eres del goce, bla bla bla. Entonces por ahí, por amigos en común, con Eli Muñoz dimos, nos dimos igual y todo bien, nos conocimos y me dice todas las pendejadas, y ya había pegado yo mi video de Desde Cuencanos, que para mí era como que algo hacía así y le editaba así, pin, chévere. Pero yo no me había dado cuenta que tras el fondo de ese video había una estructura. Y me decía, mira, o sea, tus videos son chéveres y tienes ahí chistes. Y yo como, ¿qué chistes? ¿En dónde? Y por poco, o sea, literalmente la gente me decía, es que chistoso porque decías, si eres cuencanazo si le llevas a tu Mosaturi por poco. Entonces era como que literalmente la estructura de un chiste puede haber en el sentido de que sean una estructura de 3, por ejemplo. Saludos a todas las mozas de Cuenca. Sí, saludos si estás en Turi, amigo. Entonces, era como que una cosa normal, otra cosa normal y la tercera que salga. Entonces había una estructura ahí que yo tal vez no la sabía. Entonces me dice, oye, tú tienes chistes, solamente tienes que escribir. Y luego me dio pautas, como que me dijo, oye, verás, se escribe así, como que guíate en esto, bla, bla, bla. Y yo era alguien que consumía comedia siempre.
todo el tiempo YouTube Comedy Central, todos los comediantes que puedan haber de Latinoamérica me he visto haciendo cosas, todo bien. Pero, entonces ella me dijo, oye, escribe. Entonces, para mí escribir es full tedioso, ¿verdad? Es full tedioso, siempre tengo problemas con todo lo que es comunicación, lenguaje, entonces, okay. O sea, más que problemas en la parte teórica, porque comunicarme creo que puedo comunicarme y expresarme bien, pero el problema era cuando me tocaba sentarme y hacerlo con comas, con todo esto, con toda la parte teórica. Entonces, ella me dijo, hazlo así, entonces me estaba guiando de esa forma. Me fue bien la primera vez que me presenté con material cuencano, porque dije, es lo que más tengo, es lo que más sé. Entonces, le apuntaba mucho a la cultura cuencana, y la primera vez literalmente los comediantes apuntan a irse con quizás su familia de su barra, gente conocida, pero es diferente, porque digamos, tú tienes una empatía con alguien y es mucho más fácil hacer reír a alguien que ya te conoce, o tienes algún como que, un chiste que sabes que le vas a hacer reír. Y resaltando lo que dijiste acerca de, por ejemplo, de esta estructura inconsciente quizá que formaste en el primer video es de Cuencanos, porque claro, al final te dijeron, oye, esto tiene una estructura, ¿no? Lo que comenzábamos tras cámaras un poco, que el chiste para que sea chiste, o la comedia para que sea comedia, tiene que tener un poco de dolor y un poco de verdad. Claro. Y saber encajarle o que los dos converjan es complicadísimo, porque como tú decías, igual tras cámaras, o sea, ¿en qué momento cruzas la línea claro, eso sí, no se debe decir? Es que en realidad depende mucho, como te digo, lo de la comedia quizás es, hay la fórmula que te dicen, es dolor, o sea, el proceso de superación, y es comedia. Y eso pasa en algunos comediantes. Y el stand-up creo que es la forma más pura de ser comedia, a que fuera un sketch, a que fuera lo que sea, y que fuera un poco el teatro. ¿Por qué? Porque quizás el man que está haciendo stand-up es literalmente una, se me fue la palabra, es una autocrítica, el man está haciéndose como una catarsis del mismo, de lo que ya sufrió, ya vivió, y puede expresarlo de la forma más real. Por ejemplo, si dice, chuta, un chiste de que provoca los cachos, el man va a interpretarlo, va a actuar, va a decir lo que el man está pensando, porque el man lo vivió así, lo sufrió así. Y no por eso es que a veces un comediante puede copiarse el chiste de otra persona y quizás no sea el mismo chiste porque no tiene la misma actitud. No tiene y lo que dices es full interesante, porque muchas veces quizás nosotros con el tiempo aprendemos a reírnos de nuestro dolor. Claro. O sea, habrá circunstancias y circunstancias, ¿no? Quizá no todo te cause chiste en algún punto, pero esto, por ejemplo, creo que es un ejemplo muy claro de que si alguna vez te fuera infiel, igual saludo a todos los cachudos, tarde o temprano se van a reír de esto. Claro. Entonces, cruzas esa línea de, igual ya pasó, o sea, y puede servir una experiencia quizá para otra persona que está atravesando la misma situación que tú. Ahora, yo sé que esto es un proceso y todo, pero ¿qué tal, o sea, ya ponerte en escena por primera vez? ¿Cómo fue tu primera experiencia? O sea, para mi primera vez la gente fue súper nervioso. O sea, que soy muy perfeccionista. Tengo, sí, y me he dicho, es como que en la cuarentena volví a darme cuenta de mis problemas, porque es como que todos tienen issues. Entonces dije, me di cuenta más de mis problemas porque estaban ocultos en todo mi pasatiempo, que estaba ocupado, que estaba en la oficina, que estaba trabajando, que lo que sea. Como que dejaste ese contacto contigo mismo. O sea, claro, exacto. En la cuarentena fue o sea, no me acordaba que me gustaba tener todo limpio, no me acordaba que me gustaba tener todo exacto. Entonces, digamos, ahí dije, qué loco. Entonces, por eso así como que hice una introspectiva y me dije, antes, por eso hice esto en el primer show. Pero para el primer show dije que tienes que saber este timing, tienes que saber el timing es como que el tiempo al que tú dices las cosas. No es lo mismo que yo te recite algo así súper rápido, a que te diga en pausa y aquí una cosa así, lo que sea, para que dé chiste. Entonces me aprendí el timing, me aprendí todo lo que era, lo que escribes, porque parece improvisado, pero no es improvisado. Entonces después me aprendí todo. Entonces dije con todos los nervios, me fue bien. Porque también, como te digo, estaba mi familia, estaba gente, amigos, conocidos y todo. Entonces me fue bien, pero la siguiente vez yo dije, ok, me fue bien, pero quiero cambiar de monólogo. Entonces, claro. Pero eso es lo que cree la gente, y yo también como nuevo creía eso. Pero no, la comedia, o sea, digamos, en el stand-up funciona diferente. Es como que los shows los comediantes tienen mucho material. Pero para que tengas, digamos, por ejemplo, para que llegues a tener tú una media hora de material, quizás te viste haber trabajado meses para eso. Para tener una media hora, porque digamos, los shows, los open mix son micrófonos abiertos, como lo dice, pero pruebas 5 minutos.
y tú lo que vas a hacer ahí es gratis, siempre los open mic son gratis. Entonces como que vas y pruebas a ver si la gente les ríe, se ríe. Entonces si probaste y dices, ah, esto no cayó, por ejemplo, este chiste no pegó, este de aquí no pegó, quizás esto de acá tengo que cambiarle de esta forma. Entonces tal vez te vas autoeducando, tú probando siempre el mismo material. Como que dices, ah, y si es que le digo de esta forma, y si le meto esta palabra, o si le meto esta pausa, quizás vaya a pegar la siguiente vez que te pruebes. Entonces así vas armando tal vez hasta que tengas tu show de una hora, media hora. Y lo que dices, eso de prácticamente es como un ensayo y error para ver qué le gusta a la gente y qué no. ¿Cómo lidiaste también o cómo lidias ahora? Porque yo, típico, o sea, yo supongo, ¿no? Que un grupo de 100 personas que te presentes, al menos unas 5, quizá tú les veas con cara de este man que está haciendo así. Sí. Y justamente eso me parece interesante porque, por ejemplo, en la psicología, tú ves un rostro así y tu cerebro primitivo, lo primero que piensas es, hijo de puta, o sea, como que te enfocas solo en eso. Entonces, ¿cómo lidias con ese? Es que quizá no pararle bola mucho a eso. Esa parte de ahí es como que yo sí me siento todavía en pañales porque es como que necesitas tablas para decir, ah, chicos, tienes que aprender a manejar al público, tienes que aprender a manejar... Exacto, conectar con las emociones del público. Más que a las emociones, manejar el tipo de público que puedes tener. Okay. Porque, por ejemplo, puede haber la persona que vos te pares y digas, ah, hola, mi nombre es Gabriel Peñafiel, y la mano, ah, te amo. Y esas son las peores personas. Porque no puedes decirle, ah, ya, chito, gracias, porque serías ofensivo. O no, y digamos, es como que la que siempre intenta responderte, porque no entiende que eso no es así. No entiende que quizás tú estás llegando con material preparado y no es que, o sea, puedes improvisar, pero no todo el show te vas a improvisar, porque no sabes qué pegue. Entonces, claro. Digamos, es como que la peor persona, porque, ah, te amo, sí, ni sé qué, porque quizás te pueda sacar del show. Pero hay las otras personas que son como que hecklers, creo que le dicen, sí, hecklers, son los que por poco están tirando mierda en el escenario, como que por poco, que contestan el teléfono, que no sé qué. Exactamente. Entonces, esos son quizás, les pueden sacar mucho de onda. A mí me han sacado de show, es como que digo, me fui, me desconecté, perdí el timing, dije el chiste, cayó con todo el resto de gente, pero como tú dices, el cerebro primitivo del hombre se concentra en esa persona y depende mucho de la ubicación. Esa vez me pasó con la primera mesa. Entonces, por poco esta tipa le contestó el teléfono y yo era así, una vez pasó y yo me tiraba un chiste como que ya, si sientas, hablas de alguna cosa, pero para interactuar, como que decir, o sea, ya hay que la gente pegue el foco ahí. Sí, y de hecho hay algo que estaba averiguando así de los stand-up y todo eso, que no sé cómo se dice, stand-upero, estará bien dicho, sí, ya, o sea, como que castiga esa conducta usando un poco de chiste. Por ejemplo, no sé si la conozcas a Agustín, no me acuerdo cómo se llama, pero dice Radagast. Ya, es igual como sí, es mágico, es mago, es todo el sí, tiene Netflix también. Y hay un TikTok que tiene el man, no me acuerdo en qué ciudad de Argentina. Y está hablando con alguien y dice, tú me puedes, perdón, estabas en el celular, mil disculpas. O sea, como sí, que claro, juega con esa actitud. Es como que jugarlo así, pero hay veces que quizás para la gente puede sonar como que atacante. Claro, o sea, sí. como que vos estés diciendo algo. Entonces, es jugar con esa dualidad a veces. O sea, pero creo que igual, o sea, el momento que estás en el stand, pues ya estás ahí y tienes que arriesgarte. Es que en realidad es eso de ahí. Ajá. Es como que una de dos, te puede ir excelentemente bien o te puede ir excelentemente mal. Es como que dices, si hay silencio, igual es como que te pagan por un show y vos estás ahí para que así tragues miedo, tienes que dar el show y te intentas sacar. Claro. Así la gente, ha habido shows que nos han tocado súper difíciles del público, por ejemplo, como que no sabe qué es el stand-up, no sabe que va a haber comedia y que tú tienes que pararte ahí y obviamente decir porque te pagaron por el show. Y por poco a la gente le vale shit, la gente no te para bola y vos es como que te sientes, no sé, como los manes que por poco están en el semáforo, así, sin que les paren bola. Y quizás ahí entras un poco más en empatía con ese tipo de gente que se dedica a hacer un arte y quizás la gente pasa desapercibido. Es en realidad es como que... Justo en el video que habías hecho con el que te pregunté hace rato, se me fue el nombre. Con el quiteño. Con el Pancho Viñachi. Con Pancho Viñachi. Hay una parte donde él dice, sí, exactamente, dice, igual el dueño no fue, no sabe por lo que pagó. Sí. Y quiera que no es como que yo te invite a una fiesta en mi casa y no estés. Claro. Y yo no esté y me vaya y te deje ahí, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó? Ese show fue el goce porque nos pagaron por el show y literalmente le valió shit a la gente porque no sabía que iba a haber stand-up. Y también depende mucho del grupo de personas que vayan o el dónde está. O sea, quizás es el grupo económico, no sé, las clases sociales, lo que sea. Pero digamos, hay gente que sí dice, man se paró y tengo que pararle bola. Pero hay gente que le vale shit.
Entonces, digamos, esa vez quizás estábamos en el Garden y no era el momento, había una reunión de por poco del cumpleaños de la señora de no sé quién, Okay. por poco, entonces habían 20 personas de cumpleaños y nosotros en show, y por poco justo cuando te mandabas el chiste más chistoso, pum, empezó un feliz cumpleaños y vos eres como que hijos de su madre, no tienen respeto por nada, pero no es culpa de ellos, sino simplemente es como que... Oye, a mí, por ejemplo, quizá no soy un fan de seguir los stand-up y todo eso, pero hubo un momento concreto en mi vida donde sí seguía bastantes a stand-uperos españoles. Mi papá, porque tuvo un periodo allá en España, me hizo conocer la cultura y todo eso, entonces obviamente no entendía mucho y le tenía que preguntar a él qué significa esta palabra, por qué es chistoso esto y todo eso. Y ahora que tú dices que lo adaptas a tu contexto y todo eso, creo que el hecho de hacer reír a la gente, o sea, tiene un valor muy infravalorado dentro de nuestra sociedad, porque hay esta crítica social también, y eso es a lo que quería ir, porque la comedia también utiliza esto, o sea, utiliza realidades sociales, como quizá, sí, es chistoso, jajaja, pero, o sea, está pasando esto. Es que en realidad eso te iba a decir, digamos, el stand-up nace en Estados Unidos como que de protesta. Literalmente es como que aún más, antes habían esto de que se reunían por poco se ponían a conversar sobre política y todo eso de acá, pero cosas serias. Entonces, hasta que algún man se paró, habló los mismos temas, pero decía en chiste. Entonces, por poco, eso fue un boom en Estados Unidos, y esto de acá creo que es un proceso full largo. Hasta ahora nosotros estamos a años luz de lo que está en Estados Unidos, porque están a la vez como que engloba todo, engloba lo que es la cultura, luego por eso se dan los late night shows, lo que es a ver, este man de Jimmy Fallon y todos estos manes, o sea, esos shows, o sea, lamentablemente no lo puede dirigir por poco alguien que es un actor, no lo puede dirigir alguien porque está el factor comedia, el factor conversar, el factor lo que sea, o sea, y por eso siempre es casi un comediante el que pega en esos shows. Por ejemplo, Jimmy Fallon es comediante stand-up y el man es como que tiene la estructura de intentar hacerle reír al invitado, ponerle en una situación, llevarle a lugares extraños. Y lugares extraños es como que llegarle a una situación extraña solamente conversando. Entonces eso quizás lo logras mucho siendo un comediante, haciendo estas cosas. Entonces por eso son como que la estructura ya está en otro nivel, porque ellos ya pasaron algún tiempo de dicen solamente cosas groseras, solamente cosas, o sea, lo que tal vez vaya a pasar acá, como que están diciendo cosas full densas, pero me hicieron reír y aún así te cancelan. Y ahorita México está pasando de ese momento de que ya les cancelaron algunos comediantes porque se mandaron un chiste súper denso, digamos en algún tiempo en México hubo de que se quemaron en alguna guardería y algún comediante tuvo un contexto súper largo, 10 minutos antes, y al final el remate dijo como que sí, ahora KFC es Kentucky Fried Children's. Entonces por poco hubo fue un mega evento súper denso, se hizo una cancelación súper densa sobre lo que fue este comediante y luego, o sea, ya pasaron ellos ahora por el proceso de cancelación. Entonces quizás ahora están diciendo, abrir un poco los ojos y dicen, ya ok, ellos dicen cosas densas, pero hay que ver si es más chistoso que denso o simplemente está atacando. Porque ya cuando tú pones quizás el foco en alguien, como que le dices, oye, esta persona hizo esto, estás atacando, ¿no? Pero si quizás tú dices, esta situación me pasó a mí, ya no te estás atacando a alguien más, sino también te estás poniendo tú en el contexto de esto. Entonces, es como que ya ir avanzando un poquito más. Pero esto también de la cultura de la cancelación y todo eso, no sé, es como que la sociedad hipersensible. Sé que quizá mucha gente tendría que analizar mucho más a profundidad de todo eso, porque yo considero que sí hay temas muy sensibles que se deben tocar con pinzas, por ejemplo esto del feminismo y todo eso. Yo creo que justamente en el primer podcast hablamos con Juan Luis de acerca del feminismo. Él dijo, no, o sea, la que tiene que hablar de eso tiene que ser una mujer, porque quizá, o sea, no solo porque quizá un hombre no pueda hablar de eso, quizá sí, y de hecho por eso surgió la cultura del rompe el pacto y todo eso. Pero precisamente la persona, como tú lo dices, que lo está viviendo, lo está pasando, lo está palpando, sea la persona que te dé un mayor rédito o mayor información acerca del tema. Ahora, esto de la cultura de cancelación, lo que tú dices que estamos a años luz en cuanto a saber diferenciar, oye, es una broma lo que estoy haciendo, y mucha gente fue cancelada, muchísima gente, incluso salió, no sé si viste que habían cancelado a este filósofo Foucault, porque el man había supuestamente traficado y violado niños en Turquía. Y era un filósofo full conocido. Y
cancelaron por eso, o sea, Ya. cancelarlo es quizá borrar las obras, quemar Claro. los libros y toda esa nota. Y alguien dijo, oye, no puedes, y no puedes hacer eso porque tienes que analizar más allá de Claro, todo es eso. como que- Y sobre todo, no puedes juzgar no podemos juzgar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente. Es como que bacán, pasó eso, pero ya Claro. no lo hagas, o sea, Es como que ahora, no sé, chuta, es como que depende full. Ponte, por ejemplo, en México creo que pasó esto de que yo estaba, una youtuber medio famosilla, tenía videos de una violación. del man que De alguna cosa Riggs, de algo así. Riggs y esta, Ajá, esta Simón. cuestión. Pero, y está bien, o sea, muchísima gente se volcó a decir que la man debe irse presa y todo. Pero viéndolo quizás con un poco más, abriendo el foco, abriendo los ojos un poco más, si te pones a pensar es como que, ok, el que violó y que toda esta cosa no están haciéndole nada todavía. O sea, obviamente sí hubo un proceso de cancelación y todo, pero te vas a concentrar ahorita en la man que tuvo los videos y habló del tema, antes que quizás esto de acá. Entonces es como que quizás hay que abrir un poco más el panorama y hay que pensarlo diferente, porque todos tienen un punto de vista. Por ejemplo, como te digo, pues puedes tirarte un chiste súper denso de que el seguro es una huevada, por ejemplo, el seguro y la política es una pendejada. Y alguien más te puede venir aquí con la cultura de cancelación y por poco no tienes por qué hablar de esto. O comediante, vos eres comediante, ¿por qué no tienes que hablar de política y cosas así? Sí, tienes razón. Pero quizás no te deberías decir, y si yo me burlo algo de la comedia, perdón, no, yo me burlo algo de la política, quizás yo tendría que decirte como que, ok, yo no hablo como profesional Claro. de la política, sino simplemente soy un comediante y mi trabajo es hacerte reír. Si te reíste, bien. Si Está tú hecho lo mi que- trabajo. Es claro, pero no es educarte sobre la política. Y si es que te estás quejando de la política, no te quejes conmigo, quéjate con lo que te está haciendo el político. Es como Claro. que por mi chiste no estamos muriéndonos de hambre, por mi chiste no hubo feriado bancario, entonces como que, digamos, hay que... Y eso te digo, o sea, más bien el chiste, la sátira, todo eso es como que realmente, por ejemplo, una de las personas, de los comediantes que me gustan y me han inspirado, me han motivado muchísimo a reflexionar sobre las críticas sociales, perdón, sobre los problemas sociales ha sido Michelena. Claro. Porque el man, o sea, es full crítica social todo el tiempo. O sea, y uno de los monólogos que me gustó de él era, creo que era del 94 cuando hizo el parque, es el que se hizo viral. Ya. Y él sufrió persecución política Claro. por parte de Rafael Es que, Correa. en realidad, Y entonces, literalmente, ¿dónde trazas esa línea? Oye, lo que estoy diciendo es chiste, pero no tan chiste porque sí está pasando. claro, es Y que me cancelas de eso, o sea. Es que es que hay, porque lamentablemente, como te digo, la comedia es una herramienta, como tú dices, infravalorada porque Full. es la voz quizás del pueblo o de una persona, no del pueblo, de una persona, una perspectiva solamente de él, que por poco él puede opinar de un tema y que si es que le das reír a la gente, está bien, les hizo reír, pero quizás si él tiene algún mensaje atrás del fondo, está también bien, pero hay otros que solamente buscan hacerte reír. Entonces, digamos, es como que quizás la gente debería aprender a decir, ok, ¿en dónde están atacando a alguien y en dónde no? Por ejemplo, lo que se dio con David Reynoso, si no estoy mal, el man, si te pones a ver, o sea, mucho más en el fondo, dices, sí, el man sí creó un estereotipo. No, Sí. o sea, no es como que el man hizo este chiste, no, el man creó estereotipos. Porque fue un personaje. O sea, más que porque fue un personaje, creó los estereotipos. Sí. Es como Sí, que sí. creó algo de que siempre vaya la misma línea, el mismo hilo, que diferente que yo decir, por poco, tengo chistes de que a mí me dicen que soy gay. Y yo decir, sí, y yo me pongo en el plan de que, sí, la gente cree que soy gay. Y por poco, y ponerle, hago esto y esto, y por esto creo que la gente soy gay. Y no le pongo un estereotipo, sino le pongo algo que me pasa en mi a diario. Entonces, quizás eso de ahí es diferente a que vos lo trabajes de una forma, o digamos, ponte, tú puedes hacer un chiste de cáncer, que dependiendo cómo lo abordes, una persona mismo que tenga cáncer o que haya tenido con cáncer o haya perdido a alguien con cáncer, puede decir, cabrón, me hiciste reír con algo súper denso, pero lo liberé, la tensión Los que famosos tuve, chistes negros. Claro, o sea, en realidad es más que los chistes negros, podría ser como que, oye, el man que tiene cáncer se siente identificado y se ríe. Y vuelta a otros podrían decir, no, ¿por qué tocas ese tema? Claro. Pero depende mucho. Ponte, hay gente que, por ejemplo, yo sigo mucho a comediantes como son Slobodsky, Ricardo Pérez, que son de la cotorriza. Ah, sí. Entonces son unos genios, o sea, Sí. los tipos son unos genios y por lo que tienen chistes de personas con síndrome de Down y las personas con síndrome de Down me escriben y dicen, oye, son unos genios. O sea, me encanta porque no me tratan como si fuera una persona especial. Me estás tratando tal como lo vivo. O sea, por poco vos puedes De decir una hecho. estupidez
Y dices, obviamente me siento identificado, porque sí, no es como que por un poco, es como decir un chiste de lo que siempre, o sea, los mismos negros se atacan a los negros. Es por un poco, no puedes esperar a que, o sea, nadie, creo que la comunidad de personas tal vez con síndrome de Down no van a decir, tengo que esperar a que una persona con síndrome de Down se pare y se haga comedia para yo poderme reír. Sino lo bueno estuviera que todos puedan hacer reír a todos y tomar los temas de todos. Entonces creo que diferente a que por poco intentar ofender. Y que si otra gente se ofende es porque no le está viendo el chiste, sino le está buscando la tercera pata, la quinta pata del gato. Y desde tu punto de vista, ¿por qué crees que, o sea, si estamos hablando también, bacán, o sea, un chiste es un chiste. Muchas veces también depende del contexto, habla de una realidad social, de una crítica social que puede ir implícita. Quizá problemas con gente que tenga ciertas condiciones y todo eso, muy bien, o sea, puede ser chistoso y todo eso. Sin embargo, desde tu punto de vista, ¿por qué crees que en nuestra cultura no hay esa acogida todavía del Estado? Valorar un poco el, oye, no, o sea, es un chiste, o sea. Creo que todavía no llegamos a la... porque son procesos como que culturales. Digamos, para que el stand-up creo que ya tiene más de 100 años en Estados Unidos y así su cultura. Es como que en las noches ya sabían que alguien iba a hacerles reír con cualquier tema y todo eso. Pero acá estamos algo recién empezando a querer formar una escena consolidada. Hay comediantes en todo lado que tienen distintos tipos de humor y que también es como que hay que aprender a saber escuchar o saberlo tomar en cuenta, porque digamos, la risa creo que es algo muy, 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 como que estaría, depende mucho del momento y de las condiciones y las personas, como de dónde vienes. Porque es igual casi que, podría decir como que la sexualidad, yo no le categorizo como que por poco podrían haber ni masculino ni femenino. Creo que debería ser libre y como lo vivas tú ese momento, porque tú no sabes qué te puede hacer reír, al igual que tú también sabes qué te puede gustar. Entonces, por ejemplo, creo que estaría bien las personas que dicen soy de género fluido o lo que sea hay ahora. Entonces, como que depende mucho de qué es lo que vivió, qué es lo que pasó, qué es lo que, para que le forme esa persona, que también depende mucho qué es lo que le haga reír a esa persona. No es lo mismo que por poco alguien se para y haga un show en, no sé, en una universidad de Cuenca, en los de posgrado, que se paren y hagan un show entre los que están recién entrando a la U. Claro, que ya son contextos diferentes. Ya han vivido diferente y quizás sea el mismo show y quizás del uno te vayas excelentemente bien como que te vaya mal. O no es lo mismo que, por ejemplo, yo me vaya aquí a Chabillabamba y haga un show a favor del Correa, no va a pegar. Pero si yo voy y meto chistes de ahí en contra del Correa, va a reventar. Sí. Entonces, como todo depende del contexto social y de dónde vengas, quizás para que te gusten las cosas. Y creo que eso aplica a todo, quizás del momento o lo que sea. Entonces es como que hay que saber manejarlo, quizás. Oye, y pues, valoro mucho eso de inmiscuirte incluso en temas que quizá mucha gente, como digo, lo aborda con pinzas, pero el hecho de ya, o sea, a lo lazo, ¿no? Ya que chucha, hablemos de esto, te abre la mente incluso a ver un panorama totalmente diferente. Por ejemplo, a mí la comedia me ha servido muchísimo para eso. Ya te digo, no soy un fiel seguidor de comedia y todo eso, pero sí me gusta, por ejemplo, las sátiras que hizo David Reynoso con todos los presidentes y así, entonces, o sea, claro, te deja reflexión, te hace pensar. Claro, totalmente, pero hay gente que lo descontextualiza, exactamente, claro. Y ahí creo que radica el problema. Ese es el problema, digamos, por ejemplo, para la gente que escucha o ve, yo tengo un podcast que se llama Date un Chin, y literalmente es para que la gente se dé un chin, una hora, sin prejuicios, sin nada, solo una conversación de amigos y escuchar pendejadas. Entonces, ahí a veces tocamos temas extremadamente densos como por poco la pedofilia, pero hay que saber abordarlo. Por ejemplo, tú, si abordas la pedofilia de una manera graciosa, o sea, lamentablemente si alguien escuchara esta parte de aquí y lo saca solo este pedacito, va a decir como, este man está hablando huevadas, ¿cómo va a abordar eso de ese chiste? Pero, si tú abordas la pedofilia desde haciéndole quedar mal al pedófilo, o sea, exagerándole, o sea, quedándolo mal a él, no burlándote de una víctima, es diferente. Entonces como que se tiene que abordar muchas cosas de manera muy, muy, muy diferente. Por eso es que quizás también el comediante a veces sí es como que, ahorita es como que tienes que conversar con alguien que sepa del tema. Por ejemplo, ya no te puedes mandar chistes de que, ay, me dicen que soy gay porque, no sé, no, es que yo no sé, digamos, yo no me pongo a ver como que los estereotipos, porque tengo muchos amigos que cuando yo hice este material le dije, amigo, dime, ¿qué te parece este chiste? Y me dice, no, estás cayendo en un estereotipo, no, estás cayendo en esto. Lo que te iba a decir, como estamos en esta cultura de la inmediatez, como que se ha perdido esa capacidad reflexiva de analizar todo el contexto, porque yo creo que la gente muchas veces, y yo también me incluyo, no nos gusta pensar, no nos gusta analizar qué está pasando. TikTok, videos de 15, 31 minutos. Aquí pueden sacar un pedacito y decir, no, el gato es
homofóbico, es pedófilo, Claro. es, no sé, machista por los comentarios que se mandan, solo porque te descontextualizó. Claro. Y no analizó todo lo que venía atrás. Claro, quizás es como que... Es que creo que hay que analizar full el contexto, porque, por ejemplo, puede que tenga algún comediante una rutina que hable sobre el machismo y todas estas cosas, pero quizás 10 minutos antes de todo el remate que diga, y si el man por poco yo y le pegó alguna cosa, hubo un contexto en el cual estaba poniéndole la historia y diciendo, ¿por qué está mal esto? Okay. O sea, es como que, por ejemplo, no se me viene a la mente un chiste así de que yo dijera, sí, por ejemplo, yo tengo una rutina en la cual la gente cree que soy gay. Entonces, yo vengo trabajando eso como que 10 minutos, y digo, sí, al final el chiste es como que digo, no sé si sea gay o no sea gay, pero no me gusta a mí, creo que teniendo sexo no me gustaría ver una nuca. Entonces, Okay. Obviamente es como que yo vine trabajando después de ya yo decirme, ¿por qué mierdas cree la gente que soy gay? Si yo no soy gay, si simplemente solamente hago esto, hago lo otro, Okay. me pongo en mis cosas, en mi diario vivir, o digo, me ataco a mí y digo así, sí, yo sé que la gente cree que soy gay, pero también sé que parezco un empleado mal pagado de Batex, pero entonces... Saludos de los látex. Entonces, literal, es como que intento darle todo un contexto para quizás acabar con un chiste. Entonces, si sacaran un trocito, dijeran, no, este man es demasiado homofóbico. Claro. Entonces, Clasista, claro, todo lo que quiera. Pero quizás verle más allá porque la comedia hay mucho en el fondo, porque hay mucho la comedia del absurdo, la comedia observativa, y quizás a veces al comediante le toca tener un ojo como de fotógrafo. Claro, me desconecté totalmente de esto. Bueno, antes de que se me vaya mejor la pregunta, ¿tienes algún proyecto de aquí a largo plazo? Oye, o sea, en realidad... Con respecto a esto del stand-up y todo eso. Creo que con el stand-up no, porque no se pueden hacer shows por el momento, por la pandemia y toda esta cuestión. Entonces, quizás estoy llevando un poco más allá el podcast, que la gente se siente identificado, pueden mandar historias. Mandan historias y las rematamos con comediantes, pueden irse a darse una vuelta, se van a reír. Obviamente puedo decirles que no es un humor family friendly, son para personas mayores de edad en las cuales sepan digerir un chiste o sepan discernir que esto es un chiste. Porque lo que hacemos es leer las anécdotas que nos manda la gente con otro comediante e ir comentando esto de aquí. Y quizás el chiste está en jalar el hilo y llegar a lo más lejos que puedas con una historia súper Y al final yo creo que, o sea, deberíamos empezar a valorar un poco más esto, porque por ejemplo la cultura de los memes, creo que, o sea, sí, el país quizás está yendo a la mierda en muchas circunstancias, pero no digo que un chiste resuelva la situación, pero sí es como que te ayuda quizá a digerir un poco más esa situación, claro, a verla de otra manera. Digamos, es como que desde los mismos memes hay... Es que todo creo que es un proceso creativo en el cual escribes o puedes sacar un chiste de todo. Por ejemplo, los memes pueden ser también la base a veces para el stand-up. Tú puedes tener un meme que es buenísimo y en el stand-up puedes jalar el hilo desde ahí. Por ejemplo, uno de los memes que me gustó fue cuando ya ganó Lazo y decían, y ahora no vamos a hacer Venezuela, vamos a hacer Dubái. O sea, quizá... Es como que es exagerar full. Exageras un poco, pero el contexto o quizá el por qué sale este meme, ya quizá ya no vamos a resultar así, pero hay una visión de esperanza porque al menos vamos a ver qué hace este man. O sea, entonces como que sí, en realidad es diferente porque, como te digo, la comedia se puede hacer de todo. Y, literalmente. Y es el proceso creativo de cómo lo puedes ocupar. Entonces, digamos, pues puedes poner una cosa super X que pase o no pase y que jalar el hilo es fácil a veces para el comediante. Ese momento. Y también es quizás valorar mucho más si quizás el show está escrito o es algo improvisado, porque uno cuando escribe un show sí dice, ok, este tema tengo que abordarlo de esta forma, pero quizás es en algún live, es en lo que sea, quizás es más inmediato lo que piensas y no pensar en cultura de cancelación, sino simplemente quizás decir, oye, quizás tu comentario estuvo mal, estuvo muy salido de tono y por esta razón, antes que por poco, sí, quémele, por poco mátale. Claro. Entonces, quizás dar el chance a, oye, ¿qué pasó, brother? Y como somos humanos, todos tienen errores, todo lo que sea. Quizás no sea lo que el man piensa, sino simplemente fue como que se dio la conversación. Exactamente. Es como que... Y al final, en algún momento, incluso tú, incluso yo, esto, grábenlo, ténganlo en cuenta. La vamos a cagar. Claro. La vas a cagar, en algún momento la vas a cagar. En realidad, siempre, para todo hay hate, o sea, en realidad hasta los curas, chena.
hasta para los curas de hate, porque digamos... Saludos del padre Marcelito. Entonces, digamos, a mí, ha habido gente que se me ha quejado por decir, haces una sátira a todo lo que es Cuenca. Y yo decía, what, brother, o sea, vio 60.000 personas el video en Facebook y a los 3 años me vienen a decir que es una sátira. Y por poco tengo 1000 comentarios que me dicen que gara, yo también soy súper cuencano, qué loco, yo no me he acusado de esto. Y aquí llegue un pendejo y me diga, eres una huevada porque haces una burla para Cuenca. Y es como que, brother, si yo soy una burla para Cuenca, tú estás teniendo problemas en la cabeza porque ve el resto de comentarios que me digan, oye, Claro. chévere, qué lindo. Pero algo que sí me he dado cuenta es que los hates siempre llegan al final. Sí, full, en todo va a llegar hate. Sí. Entonces como que no eres monedita de oro para todos. Y bueno, creo que nunca cabe mal a nadie le amarga un dulce y Claro. una dosis de dopamina siempre está a merced de todos. ¿Cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Bueno, ahí me pueden buscar como El Gato Peñafiel en todo lado. Y en mi página, ese es mi Instagram oficial. Tengo mi página de Facebook, igual como El Gato Peñafiel. Y de ahí tengo los otros anexos que están como El Gato en Chin Podcast. Igual en TikTok, en Facebook, en Instagram, en todo lado. Y ahora también yo tengo otro que se llama ¿Qué pilas? Pero ese es otro que se está Ok, cocinando. listo. Listo, Gato, muchísimas gracias. Como digo, una vez más, ríanse de ustedes, ríanse de las situaciones. Creo que nos hace bien eso, desconectar un poco de la Claro, seriedad. dense un chin. Dense un Dense un chin chin, literal. y nada, muchas gracias por su tiempo, loco. Un gusto conocerte y Gracias a ti, loco. hasta la próxima. Chao.